Hola chicos, les grabé este video donde hacemos un repaso de lo que trabajamos en el año para que puedan seguir trabajando con la actividad práctica. Eh, Son ejercicios donde usamos ley de Ohm, resistencia equivalente y potencia. Y después los relacionamos con conceptos de serie y paralelo con las características, que es lo que pasa con la tensión y con la corriente dependiendo de cómo estén conectados. Bien, un segundo. El primer ejercicio tienen tres resistencias en serie y yo les pido que calculen todas las variables, o sea, las que faltan. La corriente que sale de la fuente, la que pasa por cada resistencia, las caídas de tensión en las resistencias y las potencias, tanto consumidas por las resistencias, la total que consumen todas las resistencias y, por último, la potencia que entrega la fuente. Si esas potencias son iguales, significa que hicimos bien el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente. Como están en serie, se suman directamente los valores de las resistencias. Lo segundo es calcular la intensidad de corriente que sale de la fuente. Bien, el circuito cuando calcula una resistencia equivalente se reduce a una fuente y una sola resistencia. Por lo tanto, la intensidad de corriente que sale de la fuente va a ser la tensión de la fuente dividido la resistencia equivalente. O sea, 12 volt dividido 12 ohm igual a 1 ampere. Como las resistencias están conectadas en serie, esta es una de las características del circuito serie, la corriente se mantiene constante. Por lo tanto, la corriente que circula por cada resistencia va a ser igual a la que sale de la fuente. Después calculamos las caídas de tensión en cada resistencia. En la resistencia 1, la vamos a llamar B1, y va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia, I1, por el valor de la resistencia 1. O sea, 1 ampere por 4 ohm igual a 4 volt. En la caída de tensión 2 va a ser I2 por R2 y en la caída de tensión I3 por R3. Es sencillo porque las tres resistencias tienen el mismo valor. Si tuviesen otro valor de resistencia, me va a dar otra caída de tensión. La potencia consumida en cada resistencia está dada por la corriente que circula por la resistencia multiplicado por la tensión que circula por esa resistencia. El caso de potencia en la resistencia 1 sería I1 por V1. Lo mismo en potencia 2, I2 por V2, y en potencia 3, I3 por V3. La potencia total consumida por las resistencias es la suma de las potencias en cada resistencia. O sea, sería potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Y la potencia entregada por la fuente es la tensión de la fuente por la corriente que sale de la fuente. Como vemos, de las dos maneras da igual, dan 12 watts de las dos maneras, tanto la potencia que consumen las resistencias como la que entrega la fuente, lo que significa que el cálculo está bien hecho. En el segundo ejemplo tengo dos resistencias en paralelo. Bien, para calcular la resistencia equivalente, lo que tengo que hacer es la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de las resistencias. Como lo ven escrito ahí, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Reemplazo los valores, queda una suma de fracciones, resuelvo la suma de fracciones sacando un común denominador, que en este caso entre 40 y 10 es 40, resuelvo la suma de fracciones y me da 1 sobre 8 ohm. Eso es 1 sobre R equivalente. Como yo necesito el valor de R equivalente, lo que hago es despejarlo. Y me queda que la resistencia equivalente es igual a 8 ohm. Una vez que tengo la resistencia equivalente, puedo calcular la corriente que sale de la fuente, que sería la tensión que entrega la fuente dividido la resistencia equivalente. En este caso, 80 volt dividido 8 ohm igual a 10 amperes. Las caídas de tensión en cada resistencia, como están conectadas en paralelo a la fuente, tienen el mismo valor que la tensión de la fuente, por estar en paralelo, recuérdenlo. Eso es una característica del circuito paralelo. Las tensiones son las mismas. Después vamos a calcular la corriente en cada una de las resistencias, la intensidad de corriente. En la resistencia 1 va a estar dada por la tensión en la resistencia 1 dividido el valor de la resistencia 1.
80 volt dividido 40 ohm, 2 amperes. La intensidad de corriente 2 está dada por la tensión de la resistencia 2 dividido el valor de la resistencia 2. 80 volt dividido 10 ohm, 8 amperes. La potencia consumida en cada resistencia es potencia 1 igual a I1 por V1, o sea, 2 amperes por 80 volts, 160 watts. La potencia 2, I2 por V2, 8 amperes por 80 volts, igual a 640 watts. La potencia total consumida por las resistencias es la suma de las potencias. Sumo potencia 1 más potencia 2 y eso me da 800 watts. La potencia que entrega la fuente está dada por la tensión de la fuente multiplicada por la intensidad de corriente que sale de la fuente. 80 volts por 10 amperes, 800 watts. Como están dando las dos potencias el mismo valor, significa que resolvimos bien el ejercicio. Bueno, en la práctica les dejé estos dos ejercicios y le agregué dos más en serie y dos más en paralelo. Tienen que resolverlo para practicar, porque en la prueba lo que voy a tomar son un ejercicio de cada uno. Así que, bueno, nos vemos cuando volvamos a la actividad presencial.